Y qué tal, buenos días. Vamos a empezar la clínica del día de hoy, de este martes 23 de marzo, de 7 pasos. Si tienes algún tema que quieres que vayamos tratando en la clínica del día de hoy, alguna duda, por favor ponla en el chat. Tengo pendiente, me había pedido William el día de ayer que tratáramos hoy lo que es todos los conceptos alrededor de una operación y cómo no solo cegarse con un solo elemento. En particular esto en combinación con los Fibonacci, lo vamos a ver. Vamos a dar una buena repasada a esa cuestión. También quiero empezar por aquí, por el gráfico del australiano. Comentaba yo que pocas veces un ensanchamiento es sujeto a algo de confusión. Y entonces quisiera yo repasar contigo cómo interpretar el par en este momento. Pongo para comenzar lo que es la base de lo que teníamos con el australiano. Nosotros veníamos viendo en el australiano un ensanchamiento en esta zona. Y después no fue muy claro el precio si logró o no romper con digamos, con la idea de que estaba ensanchándose o no. Aunque, hombre, daba la tentación o daba la idea de que en realidad estaba el precio caminando. Yo normalmente cuando entro en conflicto con alguna cosa que está haciendo el mercado, me trato de ir a lo más básico, a los conceptos básicos más simples, y a través de ahí resolver ese conflicto, ¿no? Resolver esa duda que tengo. Y sería una cosa que te recomendaría hacer también para ti si te pones en este tipo de circunstancias o el mercado de repente te sorprende con algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues el concepto básico del ensanchamiento, déjame poner un poco la pantalla en negro para explicarlo de manera muy esquemática. El concepto básico de un ensanchamiento es cuando el precio, después de estar tendiendo, pues de repente hace un fallo en esa tendencia y empieza a mostrar un comportamiento donde los extremos cada vez son más amplios, ¿no? Eso es un ensanchamiento. Con que lo haga una vez ya basta, es decir, aquí tenía yo un ensanchamiento marcable, pues prácticamente desde este momento, ¿no? Donde el precio, este, eh, falló en hacer máximos más bajos y entonces viene de hacer máximos más altos y falla en hacer mínimos más altos y hace mínimos más bajos, ¿no? Entonces, en ese punto tengo un ensanchamiento y se mantiene en ensanchamiento el precio mientras siga haciendo lo mismo, es decir, mientras siga extendiéndose hacia los extremos, mientras siga haciendo máximos más altos y mínimos más bajos, coincidan o no con las líneas que originalmente marcamos. Por ejemplo, en pues pareciera ser que con algo de buena voluntad podremos decir que se mantiene en la misma relación de los ensanchamientos. Esto es un comportamiento típico. Pero si no lo hace, si por ejemplo yo en un principio tendría aquí un ensanchamiento de este estilo, y al siguiente ensanchamiento me ensancha ese ensanchamiento, pues no está haciendo nada distinto de lo que habíamos estado planteando, ¿no? Es decir, cada vez avanza sobre los extremos, ampliando cada vez más ese recorrido del margen. Y bueno, pues decíamos que los ensanchamientos, si tú recuerdas, eran momentos donde los técnicos no deberíamos estar participando en el mercado precisamente porque la volatilidad es alta al interior de un ensanchamiento y puede haber cambios abruptos, es decir, los movimientos dentro de ese ensanchamiento no necesariamente tengan que ser directamente hasta el otro extremo, sino que puede estar haciendo todo tipo de cosas en lo que llega a ese ensanchamiento otra vez, ¿no? Y como no sabemos y cada vez tenemos rangos más amplios para esas fluctuaciones del precio, pues entonces entendemos que es peligroso estar operando los ensanchamientos. Y en todo caso, si realmente estoy muy convencido de alguna señal al interior de ese ensanchamiento, pues tendríamos que aumentarle las proporciones de riesgo. Ándale con la abuela. Del riesgo, ¿cómo se llama? Eh, Beneficio durante ese ensanchamiento para estar pensando en que realmente tengo yo la opción
de estar, digamos, generando alguna respuesta por ahí, ¿no? Entonces, creo que ese es el concepto en general del ensanchamiento. La segunda parte es cómo salimos de ese ensanchamiento. ¿Cuándo es que un ensanchamiento deja de ser un ensanchamiento? Bueno, creo que uno de los puntos claves para decir este ensanchamiento ya se terminó sería el determinar, déjame borrar esta parte de aquí, sería el determinar que el precio ha fallado en ensanchar el rango de recorrido, ¿no? Y ese fallo, pues lo identificamos en base a dos fases, ¿no? La primera fase, que es cuando el precio, cuando el precio que teníamos en uno de los extremos ha fallado en alcanzar el extremo vigente del ensanchamiento. En este caso el mínimo sería este. Y en segundo lugar, cuando el ensanchamiento, pues de alguna manera, confirma esa idea rompiendo el extremo contrario, ¿no? Una vez que hace eso, pues creemos que ya ese ensanchamiento en realidad ahora ya es una tendencia alcista, ¿no? Ya esto ya en realidad empieza a ser una secuencia alcista. ¿Por qué? Pues porque obviamente en vez de hacer extremos cada vez más extremos o más amplios, pues ya tiene una secuencia alcista. Es decir, tiene otra vez una secuencia donde los máximos, por ejemplo en este caso que puse, son cada vez más altos y los mínimos también son cada vez más altos, y entonces cambiamos ya el ensanchamiento. Es una de las salidas. La otra es que se forme un triángulo y el triángulo genere tendencia. Es decir, que falle en alcanzar, voy a poner aquí como continuación, ¿no? La idea, aquí venía esto es, hace cuenta, una repetición de este lado. El precio falla en alcanzar los extremos inferiores, por poner un caso, en este caso, y falla también en alcanzar los superiores, y entonces empieza a formar ahora de ensanchamiento pues una fase de triángulo. Y cuando tú unes un ensanchamiento con un triángulo, pues lo que tienes es un diamante a continuación, ¿no? Entonces esa sería la idea de los de las dos formas de romper un ensanchamiento. Una es cuando adquiere tendencia, y la otra es cuando forma un triángulo y entonces se convierte en diamante. Cuando hablamos de este concepto, no sé si hasta aquí voy bien o los he perdido. ¿Todos vamos parejos hasta aquí? Perfecto. Entonces, la otra cuestión es, ¿qué es lo que yo necesito para que se forme un triángulo o para que se forme una tendencia? Pues máximos y mínimos. ¿Y qué necesito yo para que se formen máximos y mínimos? Pues necesito fractales, ¿no? Y creo que ahí está una de las claves. Si aquí no hay fractales, en estos rompimientos del ensanchamiento no hay fractales, el ensanchamiento todavía no se ha roto. ¿Sí me explico? Entonces, lo primero que yo necesito es que haya fractales para poder decir que en realidad, o por triángulo o por secuencia, se ha roto el ensanchamiento, ¿no? Entonces, uno de los puntos indispensables es encontrar esos fractales, ¿no?